Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moya Ureta. Pertenezco al Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales, que es un centro de posgrado que estamos reactivando. Tuvimos que pararlo durante la pandemia y estamos vinculados a los movimientos sociales y políticos emancipadores, evidentemente. Los compañeros del colectivo de la Radio Dignidad me invitaron a participar. Para mí era un poco complicado porque yo sabía que Patricio venía y terminaron, gracias a los compañeros de las Urracas de Maú, con quienes tenemos un trabajo mucho más cercano, vinculándome, y me pidieron que pudiera asumir una faceta de las distintas problemáticas que se han estado desenvolviendo en esta escuela de verano. Y yo no sabía exactamente, y Andrés Figueroa, que conversó conmigo, me sugirió que les faltaba que alguien abordara aquellos elementos que tenían que ver con el aspecto formativo de la comunicación popular, la educación popular, y a mí se me ocurrió entonces proponer como tema, eje, pivote para esta tarde, esta noche, la educación popular como herramienta de transformación social. ¿Pero de qué se trata? Todos quienes estamos aquí sabemos mucho de educación popular. Sabemos de comunicación popular y también sabemos de educación popular. Por lo tanto, yo no voy a partir de la idea de que estoy hablando con personas que vienen sin conocimientos previos, sin saberes previos. Entonces, lo que voy a hacer es intentar partir de un lugar común, que es definiendo la relación entre comunicación popular y educación popular, para intentar luego avanzar en la problematización para ver de qué manera podemos aportar desde la investigación y los avances en la teoría de la formación a la comunicación popular. Evidentemente yo lo que he hecho es, ya que me invitan a hablar de educación popular, es tomar como referencia común, porque es un símbolo de ciudadanía compartida, ¿no? La figura de Pablo Freire como una figura emblemática, como una roca sobre la que nos paramos los pedagogos críticos que hemos continuado en América Latina con nuestro trabajo de intervenir en la pedagogía, en la didáctica, en la formación de posgrado, para generar entonces proyectos de intervención y de transformación social y cultural. Como el tiempo es muy corto y la problemática es muy intensa, tiene muchas facetas, he elegido un relato y me la voy a jugar por intentar transferirle a ustedes, traspasarle una sola idea, ¿ya? Y esa idea es que la comunicación popular y la educación popular son prácticas sociales dialogantes en un contexto y en una perspectiva emancipatoria. Resulta que si uno revisa a Pablo Freire, a quien, como la mayoría de los pedagogos críticos y los educadores populares, tenemos en alguna parte debajo de la planta de los pies, nos paramos sobre esa roca que es la propuesta de Pablo Freire, pero evidentemente nosotros y cualquiera que se dedique a la investigación, a la formación, tiene dos opciones: o se introduce en la civilización freiriana, forma parte de esa cultura. A mí me ha tocado trabajar mucho con
estudiantes brasileños, pedagogos brasileños, que están constantemente reinterpretando y resignificando a Paulo Freire. Y en verdad es enriquecedor, porque aparecen propuestas que luego se proyectan hacia los países de América Latina, que van descubriendo nuevas facetas, nuevos aspectos de lo que propone Paulo Freire y de lo que a partir del discurso de Paulo Freire se deriva. Y el otro camino es no quedarse en la cultura de Paulo Freire, sino que avanzar en el desarrollo del pensamiento crítico, de la pedagogía crítica y de la educación popular. En eso estoy yo. Estoy en una corriente de investigación avanzada, de formación de posgrado. Yo me dedico a la formación doctoral. Hace casi 40 años solo me dedico a la formación de maestría y de doctores en América Latina, y por lo tanto estamos muy activos en lo que nosotros llamamos la producción de conocimiento. Pero a mí me pareció importante, de todo lo que hay, señalar dos cosas. La primera, la cantidad de material que Freire ha escrito o que el universo freiriano ha producido sobre la comunicación popular es enorme. Yo he traído dos textos que se los voy a mandar en WhatsApp a Víctor o a alguno de ustedes para que se use como bibliografía. No tiene relación directa con lo que yo voy a decir y lo que pretendo aportar, humildemente. Pero lo que quiero decir es que en algún momento la comunicación popular aparece en el discurso freiriano como una corriente interna de la educación popular. Y yo quiero sostener aquí la tesis de que comunicación popular y educación popular son dos cosas distintas. Bueno, y sobre eso, pero que son dialogantes, porque son parte de una práctica emancipatoria. Y al final espero que quede claro el propósito, porque quiero traerlos, ¿no?, a una etapa avanzada de la problematización y de la conceptualización de lo que es la educación popular hoy día en América Latina, y en qué podríamos aportar a enriquecer o a ennoblecer o a fortalecer la comunicación popular como disciplina. Miren, yo copié este texto de Carlos Lazo Urbano, que es un colombiano, de los muchos textos que tuve para revisar en el corto tiempo, y dice, según Paulo Freire, la comunicación popular es el elemento que genera solidaridad, capacidad de decisión, defensa de los intereses de los sectores urbanos populares, contribuyendo al desarrollo de la conciencia del individuo. Y yo he puesto en itálica, pero parece que la versión que copié no es esa, en itálica la afirmación siguiente: aportando además a cambiar la lógica del sistema capitalista, que es también la lógica de la comunicación hegemónica. Y ese es el eje. ¿Cómo cambiamos la lógica de la comunicación hegemónica? Recién estábamos inmersos en el universo de la economía. Y en verdad yo veía las inquietudes de las compañeras y de los compañeros, porque cada vez que nos metemos en reflexiones de ese tipo, nos encontramos con que estamos en medio de un universo, de una hegemonía que nos ataca. Voy a hacer una referencia muy simple. Salvador Allende acostumbró a hacer en su discurso una referencia, y me acordé porque López Obrador la hizo a propósito de la Cuarta Transformación en México, y Salvador Allende decía, como otros más decían en América Latina, tuvimos un proceso de independencia política. Nos separamos de España, constituimos nuestras naciones
y luchamos por la independencia política. Bueno, no resultó porque evidentemente la dependencia política de las fuerzas hegemónicas mundiales, pero la cuestión de la independencia política está ahí dando bote. Y Allende decía, lo que ahora tenemos que luchar es por la independencia económica. Y vinculaba entonces las transformaciones de la economía chilena, la nacionalización del cobre y en general los procesos de nacionalización y de recuperación soberana en América Latina a este esfuerzo de independencia económica. Pero hoy día es claro que la lucha que nosotros tenemos que dar en esta perspectiva en la que yo me ubico, del pensamiento crítico, de la pedagogía crítica, es la lucha por la independencia en la producción de conocimiento. Lo que significa independencia y autonomía en la capacidad de leer, nombrar, significar y resignificar el mundo. Lo terrible de la dominación imperial y hegemónica de la dependencia es que nosotros nos vamos acostumbrando a leer el mundo desde la mirada del pensamiento dominante. Y entonces, hasta en las universidades mejor paradas y más críticas, estamos esperando que nos llegue algún libro de las últimas investigaciones o de las últimas publicaciones para aplicarlo a nuestras prácticas. Y acostumbramos a leer entonces lo que sucede en distintos ámbitos, la economía, la filosofía, la economía, la pedagogía, etcétera, la medicina, de acuerdo a las lógicas y a las racionalidades que van marcando tendencias de producción de ideas y de producción de conocimiento en los países centrales. Nosotros acuñamos una expresión que se llama la Universidad del Sur, que no es universidad y que no es una cuestión geográfica. Yo sostuve durante mucho tiempo que todas las universidades que tenemos en Chile, en América Latina, incluso en Cuba, son universidades del norte, porque funcionan de acuerdo a las racionalidades, ¿no?, que orientan el consumo de conocimiento y de saberes producido en lógica y en racionalidades que no son las propias. Entonces la Universidad del Sur aparece como una cuestión epistemológica. Para los que no sepan, la epistemología tiene que ver con la producción de conocimiento. Y es una cuestión epistemológica. ¿Cómo nos convertimos nosotros en productores de conocimiento? El mundo está dividido en dos hemisferios: los que producen conocimientos y los que consumimos conocimiento. Y entonces la lucha por ser parte de un universo propio, alternativo, en alteridad y en la diversidad del humanismo universal, es cómo transformamos nuestras corrientes de ideas, nuestras instituciones, nuestras universidades, las corrientes y las prácticas de comunicación popular como parte de esa corriente que asume la capacidad de leer, de significar, de nombrar el mundo con nuestras propias palabras. Y entonces, evidentemente, entramos en una ruptura y quedamos inmediatamente fuera del marco de la estructura dominante. Lo que sucede en nuestras universidades hoy día es asumir sistemas de acreditación que obedecen a racionalidad y a lógicas foráneas. Yo, en un artículo que apareció en algún libro por ahí, alguna vez dije: los norteamericanos acostumbran a hacer los rankings de universidades y siempre aparecen ellos primero, porque los indicadores de lo que ellos llaman calidad universitaria está determinado por aquello que ellos consideran son aspectos que se tienen que remarcar para determinar el valor académico, científico, técnico
¿no? Universitario de una institución. Pero si una universidad que está emplazada en Chiloé, ¿no?, tiene que identificarse con su propio medio, con las condiciones, con la cultura de su región, con la producción de Milcao y de Chapalele, la cultura de la gastronomía marítima y campesina, nunca va a estar, ¿no?, en esa vinculación de la universidad con su entorno, una universidad al servicio del pueblo, al servicio de los pueblos, de la cultura, porque los criterios que imponen el centralismo hegemónico del pensamiento mundial determina que los criterios son otros. ¿Cómo será de deformado este principio que en Chile, y si no me creen después se van a leer, el sistema de acreditación universitario, que finalmente ha sido modelado como una propuesta de matriz para esculpir las universidades chilenas de acuerdo a la lógica mercantil, neoliberal, impone una serie de criterios. La Comisión Nacional de Acreditación de Universidades en Chile señala que la pauta está basada en indicadores de la UNESCO como una forma de dar legitimidad, pero lo que ha hecho el sistema de acreditación es lentamente ir expulsando a todas las universidades que se constituían con una práctica académica crítica, más comunitaria, menos mercantil, y la fue entonces cambiando, mutando hacia un sistema universitario que funciona y se sostiene en universidades empresariales, universidades que ni siquiera tienen locales porque ellos se arriendan a sí mismos y producen la renta y siendo la educación universitaria por ley sin fines de lucro, ellos lucran con todos esos mecanismos de distribución. Pero este sistema de acreditación, entre comillas, de calidad, por ejemplo, evalúa 4 dimensiones: gestión, vínculo con el medio, docencia, investigación. No hay ningún indicador de docencia universitaria. La docencia universitaria es estudiar, es analizar los títulos o grados que tienen los académicos, el grado doctor, el tipo de jornada, la dedicación, cuánto invierte la universidad, pero no le preguntan a ningún alumno y no hay ninguna pauta que se pueda utilizar al interior de los cursos para ver si efectivamente los docentes reciben la aprobación de los estudiantes. Hay profesores que están repitiendo 30 años lo mismo y sin embargo son parte de instituciones que se autocalifican a sí mismas. Y ya hay una lógica permanente, que la acreditación, que además fue imaginada como si fuera la nota de una tarea escolar de 1 a 7, pero en años, las universidades privadas, la San Sebastián, todas las universidades de la UDE, la San Sebastián, la Universidad del Desarrollo y otras universidades están acreditadas con 6 y 7 años. ¿Ya? Salvo la Católica y la Chile, que son 2 referentes en los que se equilibra el sistema, todas las demás no están normalmente siendo acreditadas con lo mínimo o no acreditadas. Lo que implica que el sistema de acreditación universitaria, que entre comillas aboga por la calidad, está absolutamente dominado por una matriz en que las universidades y los universitarios tratan de parecerse a sí mismos o fotocopiar lo que propone la Católica o la Chile. No hay una idea de comunidad, no es lo que nosotros logramos hacer el 67, 68, 69 con la reforma universitaria,
no existe la comunidad universitaria, no existe el proyecto universitario. Y esa es la estructura, ese es el andamiaje que sostiene un proceso que es el proceso de hegemonía en la dominación, en la producción de conocimiento. Entonces, la educación popular y la comunicación popular constituyen, desde mi punto de vista, dos puntos de ruptura, dos puntos de emergencia de un pensamiento crítico, de una manera de refundar el modo como significamos. Entonces, la pregunta que yo luego voy a referirme a otra frase muy socorrida. Voy a usar la metodología freiriana para explicar. La comunicación popular y la educación popular constituyen prácticas sociales y prácticas políticas emancipatorias, ¿no? Esto está disponible, yo entregué y podrán los compañeros luego enviárselo a ustedes. Entonces, la pregunta que yo intentaré desarrollar y responder es la que está señalada ahí. ¿De qué manera una interacción virtuosa y dialogante entre ambas favorecería el propósito sociohistórico común de justicia social? Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación y formación. La educación popular como práctica, tenemos referencia que los orígenes están a mediados del siglo XIX, 1850, 1870, pero por prácticas de formación a trabajadores por el catolicismo austriaco. La reacción de la Iglesia frente a las urgencias de movimientos sociales, las internacionales de trabajadores, hizo que sectores de la Iglesia católica en Austria, que es un país católico a diferencia de Alemania, se generaran iniciativas de educación de trabajadores. Esas son las primeras referencias que tenemos del concepto de educación popular. Evidente, muy lejos a lo que después se funda y conocemos como educación popular, ¿no? Pero en general tendemos a definir la educación como popular como todo aquello que se ejecuta desde el punto de vista de un proyecto educativo, de formación, que esté fuera del marco formal. Todo aquello que no sea escuela, todos aquellos procesos que se hacen al margen. Por ejemplo, las escuelas que organizaron los mutualistas en Chile. Los mutualistas se reunían los días domingos, ¿no? Y hacían fiestas, hacían conciertos y tenían escuelas. Y en esas escuelas ellos sostenían, primero, el derecho del pueblo a la ilustración, porque evidentemente el pueblo y los trabajadores estaban excluidos de una educación formal que era pequeñita. Recuerden que en 1920 recién la educación primaria en Chile fue obligatoria, pero solo hasta tercer año primario, segundo o tercero, porque los patrones, la gente del Congreso, estimaba que lo que se tenía que hacer, a lo más, era que los niños aprendieran a leer, a escribir y las 4 operaciones. Entonces, la enseñanza primaria obligatoria era eso. Y ahí es cuando el movimiento social y los movimientos políticos revolucionarios en Chile asumen en el campo de la educación la gran demanda de comenzar a empujar y a abrir las puertas de las escuelas. Y es el largo camino hacia la democratización educativa. Llevar a la gente a la escuela, que hubiera obligatoriedad. Recién en el gobierno de Lagos, él firmó un proyecto de ley que se aprobó, pero que no ha tenido ningún efecto, porque yo creo que ni siquiera ellos sabían lo que estaban firmando, ¿no? De hacer obligatoria la educación media,
que todos los jóvenes en Chile pudieran obligatoriamente tener que llegar a cuarto medio. Tenemos 150.000 desertores de la escuela y un porcentaje importante de ellos está en la educación media. La educación media en Chile es un tremendo fracaso. Pasamos del 82% de la educación pública a una cifra que ha entregado el Ministerio a fines del año pasado, que la educación pública en Chile, escolar, básica y media, es solo el 32%. Y ha habido, producto de la política mercantil y de negocio, una transición de colegios públicos a colegios subvencionados. Hay colegios particulares que están cobrando 1,5 millones mensual, ¿no? 1.200.000 mensual, al que van los hijos de las familias adineradas, de ese 1, 2, 5% del que hablaba Patricio Guzmán. Entonces, la desigualdad educativa ha sido enorme. Y si esa desigualdad educativa está entrampada en un sistema que nos excluye de la capacidad de pensar por nosotros mismos, y que en general todo esto se orienta a la colonización curricular, el sistema como nosotros organizamos los planes de estudio, lo que se conoce como el currículo, las mallas, que es un nombre que se le ha dado a poner a los programas de formación en las universidades, están todos organizados de acuerdo a teorías de gestión curricular y gestión educativa que fueron desarrolladas entre los años 30 y los años 60 en Estados Unidos, básicamente en la Facultad de Educación de la Universidad de Chicago. Y desde la reforma educacional del año 67 hemos venido aplicando ese tipo de organización. Durante la dictadura, en el año 74, en marzo del 74, el 70% de quienes ejercíamos pedagogía, yo ya era profesor en el Darío Sala y era profesor en la Escuela Consolidada Dávila en ese tiempo, profesor de tercero y cuartos medios, más del 70% de quienes ejercíamos docencia en ese tiempo, en básica y en media, éramos profesores sin título, porque no se titulaban los profesores en Chile. Y entonces, igual como en economía, la católica y la extrema derecha empresarial envió una serie de economistas a Chicago que terminaron redactando un plan económico que todos conocemos como el ladrillo, también la Marina de Chile, la Armada, envió una cantidad de marinos oficiales a hacer doctorados en educación en Chicago, que volvieron precisamente el 73 y el 74 y que instalaron una fórmula. Primero, ellos aprendieron esta teoría de la organización curricular en Chicago y la aplicaron aquí, en Chile. Y durante el 74, 75, 76 y 77 generaron programas masivos de titulación, sobre todo de profesores básicos, pero instalaron un sistema curricular rígido. Y como no habían especialistas, crearon una unidad, que es la unidad técnico-pedagógica, que todos ustedes habrán conocido, y que en las escuelas se encargaba de exigir y controlar cada año que los profesores presentaran sus planificaciones, porque todo funcionaba sobre mecanismos y dispositivos para aplicar a rajatabla lo que la programación de los militares en el ministerio hacía. Entonces, ahora cuando los estudiantes marchan y piden calidad de la educación, la calidad no es un concepto de la educación. La calidad es un concepto de la economía, ¿ya? Y en verdad, con la desigualdad educativa que hay, evidentemente, las diferencias sociales, las diferencias económicas y la vuelta del pueblo a la ignorancia es enorme. Ese es el contexto para hablar de educación popular y de comunicación popular
desde mi punto de vista. Entonces, originalmente se habla de educación, pero quiero explicar brevemente. Hay tres conceptos que definen el campo de la práctica, que es educación, pedagogía y didáctica, para que nos entendamos. Educación es todo aquello que tiene que ver con los dispositivos, las intenciones, la gestión tendiente a que efectivamente la población tenga un curso de formación. Pero la educación llega hasta el patio de las escuelas. Hasta ahí llega. Todo lo que es educativo es del patio de la escuela hacia afuera, hacia los sistemas, hacia el ministerio. Cuando hablamos de lo educacional o de la educación, estamos hablando de eso. Cuando entramos a la sala de clase, ya hablamos de pedagogía, de interacción pedagógica, de los procesos de enseñar, aprender y evaluar. La interacción mediada por una propuesta de contenidos, ¿no?, en medio de una relación que va a constituir la base y el sustento de la progresión de los estudiantes en el sistema o de la exclusión. Y la didáctica sale de la sala de clase y tiene que ver en la interacción de saberes, la relación entre los saberes del formador y los saberes del que aprende. Entonces la didáctica no tiene que ver como en el pasado cuando alguien supo, es material didáctico, como un adjetivo de las prácticas docentes. No. La didáctica tiene que ver con la interacción entre el que enseña y el que supone que aprende. Pero el sistema de la escuela de Chicago separa, porque si hay profesores aquí o nos están escuchando, sabrán que cuando la unidad técnico-pedagógica que existe en Chile ya 50 años y que es absolutamente inútil y que no sirve para nada y que es bueno, podría explicar de eso mucho. Claro, porque además los profesores se van pasando las planificaciones y cumplen con la tarea administrativa, porque todo eso es parte de una lógica de control, ¿no? Y todo eso se usa como una manera de controlar y transformar al profesor en un operario de un sistema de transmisión de valores y contenidos. Es una cosa horrible, ¿no? Bueno, pero en fin. Entonces nosotros trabajamos en educación para tratar todos los aspectos que tienen que ver con temas en el ámbito de la educación, que está claramente diferenciado al de la salud, al de la vivienda o al de la previsión. La relación entre la escuela y la familia, las relaciones de convivencia, los temas culturales, todo eso del ámbito de la educación, la gestión del sistema, su financiamiento, etc. Lo pedagógico tiene que ver con la interacción pedagógica en el aula y lo didáctico tiene que ver con la interacción de saberes, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo aquí. Cada uno de ustedes está leyendo lo que voy diciendo a partir de las matrices y de las ideas que cada uno tiene, ¿no? Y que forma parte del inventario de saber y de conocimiento que cada uno tiene. Entonces, dejamos de hablar de educación porque no nos sirve y hablamos de formación. Entonces, yo quiero proponer una primera derivada conceptual de no hablar de educación, porque hablar de educación es utilizar el mismo verbo que a mi modo de ver fataliza la comunicación popular y fataliza la educación popular, que es el verbo transmitir. Yo lo escuché hace poco cuando estábamos hablando en la exposición, que un par de veces se usó el verbo transmitir. La comunicación popular transmite, la educación popular transmite,
No, nosotros no transmitimos. Nosotros lo que hacemos son interacciones de significado, de sentido, ¿no? Y porque la transmisión genera una relación asimétrica, unidireccional, e impone al otro, ¿no? Una condición en que el otro no es capaz de desarrollar plenamente su autonomía. ¿Qué puede aportar en ese contexto la educación popular a nuevas miradas en comunicación popular? Y aquí a mí me gustaría avanzar, ¿no?, en algunas cuestiones que aclaren conceptos. La diferencia entre educación popular y pedagogía crítica. Evidentemente, la práctica de la educación popular masiva, que ha acompañado todos los procesos de transformación social, de emancipación social, siempre la hemos caracterizado como un proceso de educación popular, de educación de masa, y nosotros tenemos una serie de afirmaciones que las sostenemos como dogma. La educación puede cambiar la realidad, la educación nos va a ayudar a cambiar el mundo, la educación es lo que necesitamos para que esta gente del pueblo que vota por la derecha deje de votar por ella. Le entregamos al concepto de educación una serie de potencialidades respecto al cambio, y nos quedamos en eso. Nos quedamos que si hay ciertos comportamientos sociales es porque tenemos una educación deficiente, porque no sabemos operar desde el punto de vista de la educación. En la práctica, la educación popular es acción liberadora. Como dice Freire, la educación popular son los actos de organización y de movilización. Lo relevante ahí es de qué manera poblaciones campesinas, poblaciones indígenas o poblaciones apartadas de las posibilidades de acceder a educación formal pueden acceder a procesos de concienciación. Yo encontré en todas estas curiosidades bibliográficas en las que uno se mete, revisando unas librerías de viejo por ahí por Blanco Encalada, encontré un manual de alfabetización de la CTC, Central de Trabajadores de Chile, que en el año 39-40, gobierno de Pedro Aguirre Cerda, sacó un pequeño manual. Voy a decir que alguien me lo tomó y todavía no lo puedo recuperar, donde lo que era la Central de Trabajadores de Chile, unitaria, radicales, comunistas, socialistas, etc., desarrolló un silabario. Y en ese silabario estaba estructurado no solo desde el punto de vista de técnicas de alfabetización, familiarización con los símbolos, con los signos, reconocimiento del lenguaje familiar, etc., sino que tenía un componente social. O sea, yo descubrí, en algún momento pensé hacer un trabajo, pero como perdí, voy a tener que recuperarlo, lo mismo que luego Paulo Freire va a usar en los programas de alfabetización, en que aprender significa también despertarse a la realidad y a los entornos sociales en los que estamos inmersos. De manera que la educación popular tuvo esa acción de organizador, de movilizador, de concientizador, de alimentador de las fuerzas revolucionarias en todas partes, que con el tiempo se va transformando en pedagogía crítica. Ya no se trata solo de ayudar a la concienciación, a despertar. Esa bella frase que se acuñó en Chile, Chile despertó, es que verdaderamente es como que se rompiera una suerte de hipnosis producto de la dominación hegemónica e ideológica de las clases dominantes, y que de pronto nos dimos cuenta que la forma como nos presentaban y nos leían el mundo no era la forma
que debíamos hacerlo para favorecer nuestros intereses y nuestra calidad de vida. Y surge la pedagogía crítica, ya no como acción liberadora, sino como una forma de resignificar el mundo, de entender que lo que tenemos que hacer en un momento de la historia fue alfabetizarnos, pero y en la otra fue a pensar de manera divergente, a pensar desde el punto de vista crítico. Y aquí quiero señalar que la crítica, que también es a veces algunas personas no logran diferenciar porque no han tenido la posibilidad de discutirlo, la crítica no es hablar mal, la crítica no es yo te critico, no. La crítica debe ser entendida como una forma de intervenir estas cadenas de significado que nos definen el mundo de una manera. La crítica es la capacidad de romper esa cadena de sentido para generar pensamiento en la alteridad, en la diversidad y en esta perspectiva de ruptura emancipatoria. Mientras existan las clases sociales, mientras exista la explotación del hombre por el hombre, mientras existan estas condiciones de miseria, no puede haber una práctica pedagógica, no puede haber una educación popular, no puede haber una pedagogía crítica al margen, ¿no?, de ser parte de esa lucha confrontacional entre intereses históricos distintos. Ahora, en la formación, es decir, yo recuerdo que en la reforma universitaria del 68, 69, 70, que a mí me tocó participar, se definió, igual que en la Universidad Argentina de Córdoba, Manifiesto Liminar de Córdoba, 1918, hubo un alzamiento de los estudiantes universitarios en Córdoba y luego se prendió América Latina de movimientos insurreccionales en las universidades, en Cuba, en México, en Chile, etc. Un montón de países, en Brasil, basado en ese Manifiesto Liminar de Córdoba que hace poco cumplió 100 años. Y fueron los estudiantes que se rebelaron contra la universidad escolástica, monástica, teológica, medieval, que se había instalado en Chile. La Universidad de Chile, cuando se forma en 1842, la principal cátedra era la de teología. La teología salió de la formación de la Universidad de Chile varias décadas después. Bueno, en esa reforma universitaria nosotros decíamos que la misión de la universidad era enseñar, investigar, ¿no?, y la extensión universitaria. Decíamos que la universidad no podía ser una torre de marfil, que nosotros teníamos que ir al pueblo. Bueno, hoy día hablar de enseñanza, de docencia, investigación y extensión corresponde ya a un paradigma pasado. Lo que tenemos que hablar, que la universidad primero se tiene que orientar a la formación. En Chile llevamos 80 o 90 años, y ustedes son testigos, donde la discusión respecto al carácter de la universidad se reduce al ancho de la puerta de ingreso. Todos los años se hace este levantamiento que al final se ha transformado en un mercado alternativo para favorecer el proceso de discriminación y de desigualdad en el acceso a la educación superior. Y entonces se abre un poco la puerta de ingreso, se cambia el sistema de medición, pero finalmente, estadísticamente es el mismo. Es una prueba que se valida sobre la base de discriminar, es decir, distribuir la población que postula, siguiendo, digamos, ojalá, la campana de Gauss invertida, donde unos poquitos pueden sacar el máximo puntaje, unos poquitos pueden sacar el mínimo puntaje y el resto se distribuye lo más armónicamente de acuerdo a modelos de medición y distribución estadística americanos de los años 40, de los años 30 o 40.
No sería necesario si les diéramos todo un boleto de loto, porque el sistema funciona igual, o de quino, porque funciona igual, ¿no? Los que sacan los 15 puntos, los que sacan 14, se distribuyen más o menos de la misma manera. Entonces no es un proceso de admisión. Sin embargo, un país como el nuestro debiera estar preocupado no del ancho de la puerta de ingreso a la universidad, sino de la salida de la universidad. Y nosotros tenemos, lo hemos medido, y ahora vamos a iniciar una nueva investigación. Resulta que, de acuerdo al censo del año 92, que fue la primera medición que hicimos, de cada 100 niños que ingresaron a la educación básica y que fueron quedando luego en media, luego que no ingresaron a la universidad, de cada 100 niños de una cohorte, solo 5 ingresaron a la universidad. Y de esos 5 que ingresaron a la universidad, se titularon o se graduaron el 20% de ellos. Es decir, 1. Y todo el resto quedó, y de ese 20% que se graduó, el 80% pertenece a las clases favorecidas, ¿no? Es decir, todo el sistema educacional, escolar, que tiene la básica y la media, y todo el sistema universitario, al servicio de favorecer que una minoría de hijos que provienen de las clases dominantes egresen de la universidad. Que gente como nosotros, que venimos de la clase obrera, yo soy hijo de un obrero de la construcción, hayamos podido superar las distintas masacres que en el curso y en el transcurso de una formación, en la historia de vida de cada uno, estamos llenos de compañeros con estudios universitarios incompletos. Claro, en una época de la historia no nos interesaba titularnos porque íbamos a morir en la lucha revolucionaria. Bueno, y muchos de los nuestros murieron. Y los que no, de repente nos quedamos sin la posibilidad de terminar nuestras carreras o nuestras formaciones. Ha costado mucho, ¿no?, que el propio país, el propio Estado, las fuerzas democráticas, la izquierda, el pueblo, los movimientos sociales, reinstalen una universidad. Porque yo les digo lo siguiente: se podrá demorar 1 año, 10 años, 20 años, pero así como en algún momento se llegó al punto de que que todos los niños tenían que completar la educación básica o primaria, media, así como después fue normal aprobar que universalmente todos los jóvenes debieran terminar cuarto medio, también es normal y natural que todas las personas tienen que entrar a la universidad y tienen que recibir una formación universitaria. Pero en este sistema clasista, en este sistema excluyente, en este sistema universitario en que se forman las élites, eso no es posible. Entonces, los procesos de formación se orientan a la producción de saberes, y los procesos de producción de saberes se sustentan en lo que nosotros llamamos procesos de autoría. Bueno, esto es una explicación conceptual. Me están diciendo que queda poco tiempo, entonces voy a llegar a la afirmación final, que es lo que me gustaría transmitir. La comunicación popular como alternativa a la comunicación hegemónica. Lo que estaba en la frase inicial del pensamiento de Freire. Nosotros comunicamos y muchos compañeras y compañeros comunican como si fueran una prensa. Disputamos el carácter de la verdad. No, es que el Mercurio nos informa esto y nosotros debiéramos informar la verdad. Competimos respecto a instalar, ¿no?, en la conciencia del pueblo nuestra verdad. Existe una verdad que no es evidente. Y entonces hacemos
nuestra prensa denunciativa y la investigación está destinada a desenmascarar. Sin embargo, la comunicación popular en esta lucha por la independencia en el conocimiento debiera orientarse a la capacidad de significar y resignificar el mundo, a no ser parte del juego y de los debates del discurso dominante, no ser una discusión desde la comunicación popular periférica, no a las hegemonías, contraria, opositora, pero dentro de las lógicas dominantes. Lo que está haciendo hoy día el propio gobierno respecto a la reforma de pensiones. Ellos están dentro del propio modelo. Todo lo que nosotros dijimos aquí respecto a la crítica de la AFP, lo que hablaba la compañera respecto a levantar una opción alternativa de confrontación a un discurso dominante en esa perspectiva, que abra la concienciación, que abra la formación, se ubica en este intento por leer y resignificar. Y aquí hay un punto que yo quisiera dedicarle un minuto, si me permiten, que es el tema de la interculturalidad. La interculturalidad, yo la defino como la relación en la hegemonía del conocimiento. Es decir, la interculturalidad no tiene que ver con culturas, tiene que ver de qué manera se vincula un conocimiento dominante con un conocimiento dominado. Y entonces, los temas de la interculturalidad es identificar y subvertir las racionalidades de dominación. Por lo tanto, la interculturalidad levanta como ejes el tema de la alteridad, el otro, la escucha del otro, la diversidad, que es la existencia de todos, la inclusión, la integración, y la comunicación popular debiera entonces ser una comunicación intercultural, en la medida que disputa la hegemonía del conocimiento dominante. Y la idea, yo iba a hablar del sujeto de la formación, si existe efectivamente el sujeto de la comunicación popular y por lo tanto sujeto de transformación social. Termino con esto. Paulo Freire en muchos de sus artículos habla del sujeto de la educación, del sujeto de la formación, pero nosotros hemos definido otras figuras de la formación y hemos estudiado los modelos de formación de acuerdo al sujeto que la integra. Entonces identificamos al individuo, ¿no? Y el individuo es una persona que no tiene identidad, es un número en la muchedumbre, es un tipo de formación en que los individuos no tienen ninguna, es absolutamente, unilateral, unidireccional. Luego está la persona en formación, que es otro paradigma en formación y que tiene que ver que consideramos los valores del otro. Lo consideramos al otro en sus derechos, en sus valores, entonces surge la educación personalizada, etc. Y luego está la pedagogía del actor, que es la pedagogía de Paulo Freire. El concepto de actor social, tiene que ver con un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que se refería al hombre en el seno de los movimientos sociales. Y entonces él veía que el actor asumía roles protagónicos, participaba, se movilizaba, era parte de la lucha y de las confrontaciones. El actor social tiene un libro que está muy difundido,
sus ideas han sido muy replicadas. Y el actor en formación también es alguien que tiene conciencia, que asume la crítica como práctica y que empuja los procesos de cambio social. Pero el actor actúa, el actor recibe un guión que él no ha escrito, hace lo que en general se transforma en un discurso dominante que orienta la acción social y las formas de trabajo colectivo. El sujeto de la formación constituye la capacidad a significar y a resignificar el mundo, a producir discurso. Entonces, estamos frente a un paradigma distinto. Nosotros lo hemos aplicado y desarrollado en América Latina en los programas de posgrado a través de la pedagogía de autores o de la autoría. Eso significa desarrollar proyectos de formación que tienen en el centro la capacidad a producir discurso. Me parece a mí interesante como un tema para trabajar, para profundizar, hablar en términos del sujeto de la comunicación popular. De qué manera nosotros pasamos de una comunicación popular que genera actores sociales a una comunicación de sujetos de la educación popular. Y eso significa en la práctica, de manera simple, que muchos somos capaces de producir discurso. Bien, esto evidentemente no he tenido la posibilidad de presentar los conceptos de una manera, pero en fin, por lo menos con esto podemos dialogar. Sí. En primer lugar, felicitarte por tu exposición, por la capacidad de síntesis, pero te quería hacer algunos alcances. La utilización de conceptos que tienen, digamos, acá, son básicamente conceptos marxistas y conceptos particularmente de la escuela gramsciana, en términos de hegemonía, en términos de historia como acción, qué sé yo. Y en ese sentido, creo que en el caso de Norteamérica, Mariátegui hace aportes muy significativos, no solo desde el punto de vista teórico, sino que desde el punto de vista práctico, con lo que es la Universidad Popular González Prada, que es contra el sistema, a diferencia de lo que es el manifiesto liminar de Córdoba, que está dentro del sistema. Que es funda un nuevo sistema. Claro. Y también quería hacer referencia al rol que juega el gran padre de la clase obrera, Recabarren, como comunicador y como educador, en donde la utilización de los periódicos, los diarios obreros, digamos, juegan un rol fundamental en la organización de las mancomunales, etcétera, etcétera. Lo que sí, digamos, que quería plantearte dos cosas. Una, para mí, la concepción de Paulo Freire se resume en una máxima, que es aprender a decir su palabra, que es una cosa filosófica profunda. Eso por un lado, y quiero pedirte tu opinión al respecto. Y en segundo lugar, tú hablabas de que la universidad no tiene proyecto universidad. Yo te pregunto, ¿cómo puede haber un proyecto de universidad si no hay un proyecto de país? Por lo menos a mí me parece que es esa la cosa. El laissez-faire, que es el dejar hacer, digamos, el mercado, consumar el visible y todo eso, no es un proyecto. Eso. Primero, nosotros tenemos en América Latina múltiples fuentes inspiradoras para abrirnos caminos en distintas facetas de apreciación de la realidad en su estado lamentable, en una posición crítica y en una visión transformadora. Nosotros en Chile no estamos empezando. Tenemos evidentemente una larga historia
Digo esto porque durante el levantamiento popular muchas generaciones jóvenes pensaban que esto partía con ellos, ¿no? Y intentaban efectivamente separarse. Pero de manera que todo eso está, por lo menos en el caso nuestro y en el caso mío, son lecturas y son investigaciones que hemos venido. Y en el caso del modo como en el movimiento obrero con Recabarren y otros líderes se convergen y se integra la educación y la comunicación popular, es evidentemente lo que nos da a nosotros una ventaja respecto a la experiencia histórica de otros países. En Chile tenemos experiencia de desarrollo en el movimiento obrero y la forma como desde el movimiento obrero o de trabajadores influye en la educación y influye en las formas de educación. Nosotros tenemos discursos y tenemos resistencia increíble de oligarcas, de terratenientes, que en el Congreso o en la prensa hablaban contra la formación de las mujeres, contra la formación de los niños, contra la formación, porque decían que la formación del pueblo era eso, era desobediencia, era insurrección, etc. Pero también tenemos, desde la fuerza del movimiento obrero y luego desde la fuerza de los sindicatos del magisterio, esta gran propuesta que comienza el año 27 en el gobierno de Ibáñez. Yo me detendría a explicar eso porque es bien chistoso que Ibáñez le hacen una reforma educativa que él pide nombrar a cargo de la educación en Chile a los mejores pedagogos, y los pedagogos en Chile empiezan una reforma educacional, Luis Gómez Catalán y otros, que cuando le explican a Ibáñez lo que estaba haciendo, los pesca y los manda relegados a Juan Fernández. Era como Pinochet, que se reía con los chistes, pero cuando se los explicaban, no, intentaba matar más personas. Y esa propuesta de reforma educacional del 27 se sintetiza el año 71 en el Congreso Nacional de Educación y con la ENU. Es decir, estuvimos con Cristian Paredes, que está atrás, conversando sobre la ENU, que ha sido demonizada, así como han sido demonizadas muchas cosas, ¿no? Pero no es sino que la continuidad de una concepción de país, de una concepción de transformación educativa. Y ahora las propuestas de reforma no tienen nada que ver con lo que hace este gobierno, que es absolutamente pusilánime en términos de la educación, una conducción ignorante del sistema educativo, pero permanece la misma pauta y la misma matriz. Eso quiero decir que no es posible pensar el rol de la formación y de la comunicación popular si no es en términos de instalar nuevas racionalidades y nuevas hegemonías en el modo de comprender, de significar y de interpretar el mundo. Las relaciones sociales, la cultura, etc. Imagínense ustedes que durante el proceso constitucional emergieron identidades comunitarias de pueblos indígenas, por ejemplo. Y lo primero que pasó después del fracaso, podríamos decir, de la primera convención, es que todos fueron hechos invisibles y que la oligarquía tomó venganza, todavía andan persiguiendo a la Elisa Loncón, le han hecho juicio, le han hecho sumario, es decir, un odio, y el problema de la guerra contra los pueblos originarios se ha vuelto evidentemente una cuestión intolerable, y el predominio de la propaganda sobre eso, es decir, el retroceso que vivimos no solamente fue desde el punto de vista de la ganancia y el avance de las fuerzas dominantes, sino que perdimos la capacidad de resignificar y de releer el país. Por eso el esfuerzo que se hace aquí, y esto que permanece como emblema simbólico, Radio de la Plaza Dignidad, y esta iniciativa se suma a este esfuerzo
de decir estamos repensando, y en algún momento esto de nuevo va a ser parte, doctrina, pensamiento y alma, ¿no?, de multitudes. Bueno, y el tema de la universidad, nosotros aprendimos, producto del desarrollo de las concepciones de universidades en el mundo, que la idea de universidad que más convenía a los intereses del pueblo o de los pueblos es aquella universidad que se constituye en torno al proyecto de comunidad universitaria. Que la universidad es capaz de autogestionarse, que la universidad es capaz a sí misma de generar dispositivos no solo de formación, no solo de apertura, sino que además de autogobierno. Es decir, el proyecto de comunidad universitaria nos lleva a tener que cada universidad es al mismo tiempo, en su condición científica, académica, investigativa, igual a las otras, pero cada universidad es diferente en sí misma. El sistema empresarial de universidades que tenemos con los velámenes desplegados en Chile es una institución que tiende a la uniformidad. Cada vez más este modelo empresarial y mercantil de universidad transforma las universidades, ¿no?, en objeto de acero, aluminio y cristal, y menos capacidad de investigación, menos capacidad de cultura, menos capacidad de producir literatura, etc. Entonces, hemos venido jibarizando el sistema universitario chileno. Entonces ya no está permitida la comunidad universitaria, no está permitida la autogestión, no está permitido que los estudiantes evalúen a sus profesores, no está permitido que las universidades se generen a sí mismos formas de gestión y desarrollo. Al contrario, las universidades, por ejemplo la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, hace 40 años atrás era una universidad, que era la Facultad de Educación de la Universidad de Chile, que fueron fuertemente castigados. El almirante Merino a la Facultad de Educación de la Chile Valparaíso le puso el nombre de un barrio, Universidad de Playa Ancha, que era una forma también indigna de nombrarla. No podía ser los pedagogos universidad. La UNCE tenía una cantidad de carreras y no ha podido, porque es universidad pública, abrir carreras nuevas. Sin embargo, universidades privadas como la Andrés Bello, que ahora pertenece a un consorcio universitario norteamericano, y hay una cantidad de estafas y de cosas detrás de eso, tiene 180 carreras. Es decir, tiene una institución capaz de reclutar en ámbitos de desarrollo de la innovación, vinculado a oportunidades en el mercado de trabajo que las públicas no pueden. Las públicas están obligadas a autofinanciarse, mientras que las privadas no solamente pueden cobrar lo que ellos quieren, sino que además reciben la mayor parte de los recursos del Estado. Es decir, no solamente en las AFP, en el sistema universitario, ¿no?, la estafa. Y eso hace que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra familia, se les impida el acceso a modos de formación. Y luego en la competencia interna nos enfrentemos con las dificultades de financiamiento. O sea, el CAE, por ejemplo, es una cosa horrible, porque el Estado le pasó a los bancos prestaron a nombre del Estado, y ahora el Estado le está pagando a los bancos lo que la gente no les puede pagar. Es decir, la corrupción más grande en la forma de administrar. La comunicación popular no solamente tiene que jugar un rol denunciativo, sino que tenemos que empezar a tejer una nueva manera de leer y de representar el mundo. Otra pregunta, Adriana.
Hay una pregunta desde la casa, Andrés. Sí, compañeros, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy profesor, estoy inserto en este sistema, ¿cierto? Bajo estos parámetros mentecato, que son claramente una forma de alienar. Pero tengo dos preguntas. Una, si existen instancias para formarse como educador popular, ¿ya? ¿Cuáles serían esas instancias para poder formarse? Y la segunda, que tiene que ver con la formación para la emancipación y la formación para la consagración del ser. ¿A qué me refiero con esto? Para poder poner las habilidades a disposición de una emancipación, es importante consagrar el ser, así como lo decía Sócrates en su Mayéutica, ¿cierto? Que decía el tema de dar a luz la propia alma, o como decía el poeta, para nacer he nacido. O sea, cómo enseñar a los estudiantes que ellos tienen que consagrarse a sí mismos en el sentido de sus propias virtudes, para poner a disposición esas herramientas, esas habilidades personales hacia la emancipación. Entonces, serían las dos preguntas: si existen instancias para formarse como educador popular, y qué pasa con esta educación popular, para dónde apunta, ¿cierto?, en el aspecto de del desarrollo de las propias habilidades para ponerla a disposición de una emancipación. Bueno, respecto a la primera pregunta, el comité que ha concebido, que ha diseñado y que ha propuesto esta escuela, debiera, a partir de la propia experiencia, colectivamente determinar, superar en escalones lo que hemos hecho en este verano y continuar con propuestas que, por un lado, sean convergentes, que ayuden a las tareas del día a día a los compañeros y compañeras que desarrollan la comunicación popular, pero que también pueda tener una instancia para ir desarrollando una comunicación crítica y una comunicación orientada a generar cadenas de medios que no reaccionen verticalmente, es decir, que no estén todo el día de espalda intentando construir discursos que puedan confrontar el discurso hegemónico, porque es como tirarle piedra a un muro que está en el cielo, varias nos van a caer encima, sino generar comunicación popular horizontal, de manera que hayan corrientes. El problema que tuvimos con las grandes manifestaciones en el levantamiento popular no fue solo la falta de conducción política para darle un sentido a la movilización en la perspectiva de la lucha del poder. 1 millón de personas marchaba desde la plaza hasta Loero y se devolvía, y 3 horas después no pasaba nada, cuando en Berlín 10.000 manifestantes fascistas asaltaron el Palacio de Gobierno y del Stasi y votaron el gobierno. Bastaban 10.000 para producir un cambio de un gobierno corrupto, entregado a la inteligencia israelí y que usaba los planes de ellos para reprimir, mutilar y asesinar pueblos. Entonces, aquí tenemos una oportunidad porque hay una legitimidad, son cientos de compañeros vinculados a medios populares y a iniciativas de educación popular que podemos entre todos ayudar a formalizar progresivamente, porque esto no pasa de la noche a la mañana, para generar oportunidades nuevas de educación popular. Y respecto a lo segundo, que tiene que ver con la pedagogía de la autonomía. Bueno, no está aquí, pero esta escuela ha sido convocada sobre la base de favorecer el desarrollo de la autonomía política de los trabajadores. Y el concepto de la autonomía política es la clave en todo esto. Todo lo que yo he dicho se sustenta, ¿no?, en la autonomía que tiene que ver con la capacidad. Autonomía significa autónomos. Yo hago mis propias leyes, es decir, yo determino, pero de lo que se trata es, no tenemos que asistir a procesos de formación o estimular donde nos van a formatear, sino que lo que tenemos que hacer y desarrollar son momentos donde aprendamos a pensar. Nosotros, por lo menos donde yo trabajo y comparto, tenemos series de metodologías
hemos hecho programas de doctorado y de maestría por toda América Latina y hemos generado centenas de compañeros en esta lógica de ruptura y de autonomía en los modos de producir conocimiento y producir saber. Tenemos que marchar hacia la independencia en el conocimiento.